¿Ok? Hay que entender que cuando Kardec escribió esto, él era católico, estudió en una universidad protestante y la sociedad donde vivía era bien religiosa. Y pues se hablaba de la culpa. Hoy día eso no es así, ¿verdad? Hay una interpretación diferente. ¿Tienen sensación de frío, calor, dolor físico? Los espíritus. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo se relacionan con los sentimientos, con el remordimiento, la tristeza, la alegría? Los espíritus sienten eso. Bien. Y aquí empieza la explicación. Ajá, Si visualizamos, buenos días a todos. Si visualizamos que el mundo extrafísico es paralelo al físico, todo lo que sentimos nosotros que tenemos, estamos encarnados, es igual como lo sienten ellos. ajá, ajá. Pero es lo que dice ella, es que ellos no tienen cuerpo. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque la emoción no está en el cuerpo, la emoción la genera el espíritu, la mente del Sí. espíritu, no el cerebro. En el Bien, cerebro se manifiesta la emoción, bien. pero quien lo genera es el espíritu. Y el Vamos, espíritu carga todo ese sufrimiento. Vamos. este tema, aunque parece simple, no es tan simple. No lo es, porque la forma en que los espíritus expresan su sentir es diferente cuando están encarnados que cuando están desencarnados. Y nosotros, desde encarnados, entendemos unas cosas que no necesariamente es lo que vamos a entender cuando desencarnemos, o no necesariamente era lo que entendíamos cuando estamos desencarnados antes de estar en este cuerpo. Y eso es una cuestión del espíritu en la transición del tiempo. No somos los mismos espíritus de antes de nacer y no seremos los mismos espíritus después de pasar por esta encarnación. ¿Ok? Así que eso puede traer un poco de confusión. Lo que hay que explicar desde el punto de vista espírita son los conceptos generales y lo que aplica a la gran mayoría de los espíritus. Robert, ¿te ibas a decir algo? Sí, quería añadir también que cuando desencarnamos, eh, hay una diferencia y entiendo yo que cuando nosotros venimos aquí, venimos con un estado, ¿verdad? De no esa, ah, venimos con limitaciones. Cuando estamos aquí estamos limitados a ciertas cosas. Al desencarnar es como si estuviéramos abiertos, ¿verdad? En términos de la conciencia y el conocimiento. Ok, el estar encarnado, el espíritu está limitado en sus facultades. Eso es algo que realmente tenemos que entender, ¿verdad? Y como yo había dicho en clases anteriores, la personalidad de Robert no es el espíritu de Robert, porque es la suma de todas las personalidades, ¿verdad? Allá, Ajá, tú ibas a decir algo. o sea, me pregunto, ¿tiene entonces alguna influencia la materia Tiene, sobre el espíritu? siempre. Siempre la materia tiene influencia sobre el espíritu. No importa, y viceversa. Y viceversa. Y no tan solo eso, no importa si sea un espíritu atrasado o adelantado, tiene influencia. No importa que sea un espíritu adelantado, ellos van a bregar con otro tipo de materia su nivel, pero la materia tiene influencia. Si un espíritu atrasado también, atrasado y adelantado son conceptos, ¿verdad? Que no me gusta mucho, pero esos espíritus con más experiencia y que hayan evolucionado más, pues bregan con la materia de otra manera. A diferencia de nosotros y a diferencia de espíritus que son más jóvenes o que tienen menos experiencia. ¿Ok? Así que la materia siempre tiene influencias sobre el espíritu y es la razón por la que el espíritu evoluciona. Es en contacto con la materia que el espíritu evoluciona. ¿Ok? Seguimos.
Dice aquí, el libro de los espíritus, Allan Kardec aborda el estado del alma después de la muerte, profundizando en cómo los espíritus perciben, sienten y experimentan sus realidades. Eso es básicamente un resumen del libro, ¿verdad? Profundizando en cómo los espíritus perciben, sienten y experimentan sus realidades. Lejos de perder toda sensibilidad, el espíritu conserva facultades que le permiten experimentar expresiones, aunque de un modo distinto al corporal. ¿Eh? Hay otros libros que hablan de eso, pero Kardec empieza a tocar ese tema en el libro de los espíritus. Estas percepciones son más sutiles, pero también más penetrantes, ya que abarcan un campo más amplio de los sentidos físicos. ¿Eh? Cuando ven, ven diferente a nosotros, porque ven más allá. Cuando oyen, también. Cuando sienten, también. ¿Eh? Los sufrimientos, por su parte, no se originan en dolores materiales, sino en las consecuencias morales de las acciones, la distancia de los que aman o el arrepentimiento. ¿Ok? Sufren por las acciones que cometieron, que ya no hay marcha atrás. ¿Ok? Que eso le pasa a todo lo que está encarnado. El pasado es algo que ataca al espíritu encarnado. No importa qué tan buenos hayamos sido, siempre tenemos remordimientos y siempre tenemos en nuestra mente cosas que pudimos hacer o debimos hacer diferentes y no lo hicimos. Y eso nos ataca a todos. Ah, ah, Omar, ¿no te acuerdas cuando un espíritu viene, llega para ser esclarecido, que en muchas ocasiones no sabe que es espíritu ujú, y vienen con dolor de la forma que murieron, si fue un cáncer en el estómago, si fue apuñalado en la espalda, lo que sea, ellos sienten todavía ese último dolor que tuvieron, aunque no tengan cuerpo físico, aunque no tengan un sistema nervioso en donde se manifiesta el dolor. sí, Entonces, sí es más fácil esclarecerlo en el sentido de que uno le da o los espíritus le dan una medicina para calmar ese dolor y para poder entonces dialogar y que ellos entiendan que ya no deben sentir ese dolor, ah, porque están en otra dimensión. Ya aquello pasó, está viviendo en un pasado. sí. Así que hay un sufrimiento Están viviendo, aparentemente físico que realmente no es. están viviendo en su mente. Claro, Están dentro de sí mismos claro. viviendo ellos. Ah, Están recreando lo último que sintieron. sí. Están viviendo dentro de sí mismos, ¿verdad? Y eso causa problemas al momento de esclarecer. La distancia de los que aman, especialmente muertes entre hijos y padres, etcétera, padres e hijos, madres e hijos, vemos esto con mucha frecuencia. ¿Ok? Madres que desencarnan primero que sus hijos, pues extrañan esas relaciones. Y viceversa, hijos que desencarnan primero que sus padres, vemos eso con mucha frecuencia. Como ese espíritu no puede soltar porque le hace falta a su madre o su hijo o hija. ¿Ok? Esas relaciones hacen falta. Eh, ¿No hay un micrófono para acá? Em, ¿Funciona? Em, ¿Qué? Se escucha, ¿no? Como medium, yo he tenido experiencias de personas que han desencarnado y yo no lo sé. Y han venido a donde mí a saludarme, a verme, a mirarme, como a darme ese mensaje de que ya ellos no están en el plano físico y sí en el plano espiritual. La gran mayoría de esos han sido espiritistas,
estudiosos de la ciencia espírita. ¿Cómo es su grado de conocimiento ante el reto de la despedida terrenal? Sí, o sea, ahí vemos que sus conocimientos contribuyen a que el proceso de desencarnar no sea tan traumático como en el caso que ella estaba describiendo de espíritus que no saben nada, que están esperando un cielo, un infierno, una escalera bien grande o cualquier otra idea cultural que tengan sobre lo que es, lo que pasa después de la muerte. Esos han sabido el proceso por el cual Bueno, han han sabido el proceso ahora que estudiaron. sí, estudiaron la Y ciencia ese espírita. espírita, exacto. Saben ahora, tal vez en un pasado tuvieron los mismos problemas que tienen la gran mayoría de los Otros. espíritus, que no saben, y que es a través de otros espíritus y de la educación que tienen en la convivencia en el mundo espiritual, que aprenden, ¿verdad? En el caso de esos espiritistas que desencarnaron, pues el estudio y el tiempo que pasaron mientras estaban encarnados, investigando, estudiando, leyendo, viniendo a reuniones, pues eso les ayudó a que ese proceso sea una transición más, siempre es natural, una transición menos traumática. No importa creas o no, entiendas o no el proceso, siempre es natural. ¿Ok? Pero sea un proceso menos traumático, que tenga menos cargas emocionales, menos, menos trabajo, menos, ¿verdad? Es un proceso más agradable, más fácil, ¿verdad? Y el arrepentimiento, que es el otro sentimiento que ata a los espíritus al mundo físico. Están arrepentidos de lo que hicieron. Entonces, pues no se pueden ir porque ese arrepentimiento los mantiene emocionalmente aquí. Así, las sensaciones y sufrimientos espirituales revelan la continuidad de la vida y muestra que la justicia divina se manifiesta no a través de los castigos arbitrarios, sino de las consecuencias naturales de los actos y del estado íntimo del ser. Eso para mí es importante. No hay un castigo de nadie, nadie castiga a nadie. No hay pecado, no hay tal cosa. No hay ese castigo impuesto. Yo te voy a castigar porque fuiste un chico malo. No es eso, sino que es consecuencia natural de los actos y del estado de ánimo del ser. ¿Ok? Si ese espíritu que desencarna cometió errores y durante su vida trata de trabajar con eso, el castigo no va a ser igual. O cómo se siente ante eso no va a ser igual que una persona que nunca hizo nada a pesar de que hizo cosas, ¿verdad? De que hizo cosas que no son las mejores. ¿Ok? Y entonces Flavio daba un ejemplo hace muchos años atrás que decía que una persona que, por ejemplo, haya matado a alguien por accidente y se haya sentido tan mal que haya hecho de su vida, haya hecho cambios en su vida trascendentales y haya hecho cosas para reconstruir lo que hizo, no va a sufrir de la misma manera que un asesino que simplemente nunca le importó a la gente que mató y que nunca tuvo ni ese arrepentimiento ni nada. Y desencarnan, pues la desencarnación de uno va a ser completamente diferente a la desencarnación del otro, porque ese que se arrepintió, que construyó, que trató de reparar lo que había hecho, tiene un mérito, tiene un merecimiento y tiene unos cambios personales y el estado íntimo de la persona cambia. ¿Por qué? Porque está haciendo un esfuerzo por hacer algo diferente, por ser mejor, por cambiar, por construir lo que ha destruido, etcétera. ¿Ok? Seguimos. Los sufrimientos, por su parte, no se originan en dolores materiales, sino en consecuencias morales de las acciones. Ah, eso lo habíamos leído. Ok. Conservación de percepciones tras la encarnación.
Los espíritus conservan las percepciones que tenían cuando vivían como humanos y también adquieren nuevas porque el cuerpo físico en vida actúa como un velo que limita el alcance de ciertas percepciones. ¿Ok? Cuando usted está encarnado, su espíritu tiene limitaciones de todo tipo para usted vivir unas experiencias que lo lleven a progresar. ¿Ok? No tan solo, no tan solo limitaciones físicas, también intelectuales, para que usted actúe de cierta manera, libremente, entre comillas, eh, en lugares y con personas que lo van a ayudar y ambientes que le van a ayudar a su progreso. Dígame. Esas personas que desencarnan y son bien malas y matan y hacen barbaridades, ah, cuando desencarnan van a seguir igualitos de sin Bueno, cuando de- desencarnan, tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿cómo? A veces con la culpa de lo que hicieron. Cuando ven lo que hicieron, que hay consecuencias de lo que hicieron. Y entonces podríamos decir, Cuando vuelven a encarnar, esas consecuencias continúan. y se pudiera decir que esos espíritus esa gente que ha sido bien mala y desencarna, influyen en las personas para que sean malos y Sí, hagan influyen en las barbaridades. personas, sí. Influyen en las personas, están a veces cercanos a personas que son iguales que ellos y sí, contribuyen. ¿Ok? Muchas veces no quieren encarnar de nuevo, eso pasa. Eh, por ejemplo, yo tuve aquí una experiencia hace muchos años atrás que por un tiempo había unas manifestaciones de soldados que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes. Esos espíritus todavía estaban en su mente, estaban en la guerra, todavía. No, estaban metidos en unos bunkers, protegiéndose. Y lo que sentían era la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Estamos hablando de unos 10 años atrás. Ya la guerra hacía años, décadas que había terminado, pero los espíritus todavía en su mente veían sus uniformes, veían los... Era, ah, Vean, tenían... ot- Y no era un solo espíritu, eran eran muchos, un grupo. sí. Y entonces es triste ver eso porque el tiempo pasa y no progresan. Y ahí empieza la consecuencia de sus acciones. El tiempo pasa y no progresa. Ujú, Están todo el tiempo en sí mismos, sí, pensando en lo mismo que cuando estaban encarnados. sí. Y entonces, Yo quiero añadir otra experiencia que tuvimos aquí. Trabajando un caso salió esto. Son muchachos jóvenes que eran en Puerto Rico, que pertenecen a estas pandillas donde asesinaban por asesinar. Es decir, que no tienen un juicio, no tuvieron una crianza, fueron muchos factores. Pero a muchos de ellos los mataron y se quedaron exactamente en el mismo lugar, influenciando negativamente a otros que también eran afines. Llegó un punto en que ya era justo, ya había pasado como 30, 40 años, que ya era justo que ellos se esclarecieran y se dieran cuenta que son espíritus, que ya no tienen cuerpo físico y que lograran entonces ir al otro lugar. Pero les tomó mucho tiempo darse cuenta, porque murieron jóvenes por eso mismo de las pandillas y las drogas y todo eso. Así que sí, influyen negativamente. Por eso hay que pensar mucho cuando dicen la pena de muerte. ¿Por qué? Porque tú pones la pena de muerte y tienes un espíritu que no está esclarecido, que sigue en la misma sintonía, entonces ahora haciendo efecto desde el mundo espiritual. Por eso volvemos, o sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Tienes capacidad intelectual limitada? ¿Verdad? Puede ser eso, no tuviste el afecto, fuiste
una persona maltratada en tu niñez. Son muchos factores que al final la sociedad completa es responsable. O sea, si uno va a señalar responsabilidades, la sociedad completa es responsable. Así que pues, bien difícil. Que grado de conocimiento según la elevación. Y esto es bien importante. No todos los espíritus conocen lo mismo. Los de grados superiores tienen conocimiento más extenso, en el caso que mencionaste ahorita, mientras que los inferiores son más ignorantes. No saben, no entienden. ¿Ok? Los espíritus que perciben la duración del tiempo, como el concepto del tiempo, que es una de las preguntas que está allí. Los espíritus no perciben la duración del tiempo como nosotros. Para ellos los siglos pueden parecer instantes. El tiempo tal como lo concebimos los humanos pierde sentido en su mundo. En el mundo espiritual, el tiempo no se mide de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es un mundo sin la materia como nosotros la entendemos. ¿Ok? Cuando llegan y acusan a la persona que estamos ayudando, es como si fuera ahora mismo que le está ocasionando el Exacto. daño. Ellos no tienen ese concepto del No. tiempo. Pero de ahí la importancia de la educación. Sabiendo que eso puede ser a tu favor, pero también en tu contra. Cuando tú desencarnas, es, es importante de que tratemos de educarnos lo más posible sobre el mundo espiritual. ¿Ok? Otra experiencia que yo tuve fue con espíritus que habían vivido la esclavitud y de desencarnados. Curiosamente, cuando desencarnan, piensan que se han escapado de sus amos. Y eso es bien interesante. Para ellos, todavía ellos eran esclavos, pero esa libertad que sentían de no estar encarnados se asociaba a que habían escapado del amo. Y entonces, bueno, están liberados de cierta manera, ¿verdad? Y esa percepción era de que podían ir a donde querían ir, no tenían cadenas, no tenían, y se pasaban todo el tiempo escondiéndose. Y entonces, pues, ese espíritu hay que esclarecerlo, porque por un lado sienten la libertad de no tener el cuerpo físico y pueden ir a donde quieran, pueden pensar y moverse, pero por otro lado todavía temen al amo que los está buscando. Y eso fue bien interesante, porque cuando se les explica, muchos de esos esclavos tenían conocimiento de la vida espiritual porque conservaron hasta cierto punto rituales y eh, actos religiosos entre ellos, ¿verdad? Y tenían ciertas cosas que sabían del mundo espiritual, pero no necesariamente entendían el mundo espiritual. Y esas experiencias que yo tuve fue un grupo de espíritus que por muchas semanas se comunicaban y habían sido todos esclavos, 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 esclavos. ¿Ok? ¿Te iba a decir algo? Rey? Sí, yo voy a decir algo. Yo tuve, Carmen y yo fuimos a una ceremonia en Jayuya y ese día había una actividad donde habían personas vestidas como los indios taínos y había muchos muchachos jugando, había un fuego y entonces yo le dije a Carmen, Carmen, yo estoy cansado aquí, hace mucha calor, quiero caminar y me fui así hacia un parquecito distanciado de la gente y me puse a ver las tres montañas. Eh, Picacho. entonces, ¿cómo es? Se llaman Los Picachos, sí. los cabecachos. Entonces, cerca de las hierbas, al frente mío, y me puse a observar para allá y de momento, mentalmente, sentí que me hacían... "Shh, shh, shh". Y yo dije, ¿quiénes son ustedes? Y yo, "Shh". Y yo dije, ¿qué ustedes hacen escondidos ahí? Fíjate ustedes escondidos. No, los españoles nos están buscando. Los españoles mataron mi familia, mis hermanas. Todavía está en ese Sí, momento. y entonces me dijeron, tú eres parte de nosotros. Yo le dije, no, mírenme bien, mire cómo estoy vestido, miren lo que tengo. Me dieron, ¿verdad? No, no te parece. Entonces yo le dije, vamos a hacer algo.
voy a dibujar o vamos a hacer mentalmente como una esfera de luz con una escalerita y una puertecita y todos los que estén dispuestos a entrar ahí pueden entrar. Y algunos subieron y otros no, y ¿verdad? Se elevaron. Pero eso fue una de las experiencias más claras que yo pude Esa, tener. esa experiencia es bien común, es bastante común, especialmente entre los videntes, que pueden ver eso y pueden percibir eso. Muchos espíritus todavía están en su época y en su mundo, y son presos de sus propias ideas, de su propia mente. Y eso es bien importante, porque si lo, si sabemos eso de que la gente siempre expresa de lo que piensa, pues nosotros como encarnados también somos presos y presas de lo que pensamos y lo que le echamos a esa mente. Y es bien importante constantemente estar sustituyendo, cambiando la forma de hacer las cosas para ir aprendiendo, no quedarnos igual. Porque al fin y al cabo, ¿con quién tenemos que vivir? Con nosotros mismos. Que no es fácil, pero se hace. Se puede por lo menos una convivencia. Ok, se escucha mejor ahora. Es una convivencia que tenemos que darle pensamiento siempre. ¿Ok? Tenemos que ser buenos roommates y conservar esa forma de estar dentro de uno mismo. ¿Ok? Sensaciones físicas versus sensaciones espirituales. Los espíritus ya desencarnados pueden experimentar sensaciones que para nosotros serían físicas, como frío, calor, dolor, pero no el mismo modo corporal, no del mismo modo corporal. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo. Muchos espíritus experimentan cosas como los gusanitos comiéndose su cuerpo, la descomposición de su cuerpo, y la sienten físicamente, ¿verdad? Ese espíritu tiene su pensamiento pegado al cuerpo físico, ¿verdad? Y siente cómo, según el cuerpo va descomponiéndose, ellos lo experimentan. Sienten frío y calor, ¿ves? Ajá. Depende también mucho de la forma en que desencarnaron, ¿ok? Sienten dolores físicos, si chocaron o si murieron en un accidente de tránsito, sienten esos dolores físicos. Si murieron de una enfermedad terminal dolorosa, sienten eso. A veces les falta aire o cosas tan simples como que sienten hambre y sed. Y que he venido de espíritus que dicen que sienten hambre. No saben que no tienen cuerpo físico, pero sienten hambre porque piensan y sienten que hace tiempo que no comen. ¿Ok? Así que esas sensaciones, especialmente en los primeros momentos de la desencarnación, el espíritu las percibe, las siente. Y a veces eso dura por años. Ajá. Sensaciones físicas versus espirituales. Estas sensaciones vienen a través del perispíritu, que es una envoltura semimaterial que une al espíritu con los efectos de la materia o fenómenos físicos. Esa es una definición bien simple de lo que es el perispíritu. No es exactamente un cuerpo físico, el perispíritu no es físico, pero sirve como mediador entre el cuerpo físico y el espíritu. ¿Ok? Es acumulador, es mediador, ¿verdad? Mientras estamos encarnados, es ese cuerpo energético que media entre el cuerpo físico y el cuerpo del espíritu, del per se. ¿Ok? Y el que tiene todas esas sensaciones. Hay autores que piensan de que almacena las experiencias de la vida física. ¿Ok? ¿Ok? Que sirve también de almacenaje de las experiencias que se viven en el cuerpo físico. El dolor físico, tal como lo conocemos, daño a los tejidos, el dolor localizado, etcétera, no lo tienen. Lo que sufren es más difuso, no localizado, más íntimo y a veces como un recuerdo. ¿Ok? La forma de expresar ese dolor es así. No es físico porque no tienen cuerpo. Es un sufrimiento que está en la cabeza de ellos. Y ahí le damos en la mente de ellos, no en la cabeza, en la mente de ellos, ¿verdad?
Y ahí es que se le dice sufrimiento. Cuando uno está encarnado hay dolor físico. Puede haber dolor por una herida, un golpe, una operación, lo que sea, un daño de alguna enfermedad, pero el sufrimiento no es sinónimo de dolor. Y eso hay que establecerlo claro. Sentir dolor, por ejemplo, las mujeres que tienen la experiencia de la maternidad en el parto, sentir dolor es algo natural, pero no es el sufrimiento que se siente, porque una cosa no va atada de la otra. Y es bien importante identificar lo que es el dolor físico en el cuerpo físico y sacar aparte lo que es el sufrimiento. Una cosa no necesariamente se relaciona con la otra. En el caso de los espíritus, sí, es sufrimiento porque como no tienen cuerpo físico, es constante porque está en su mente. Cada vez que se acuerdan, está ahí. Joven, Eso podría suceder por la capacidad del trauma. La capacidad del trauma y luego la liberación es el darte cuenta. puede ¿Eh? suceder por Lo que eso, pasó, sucedió y puede todavía estoy. suceder por eso, puede suceder porque tienen miedo, puede suceder porque no saben cómo manejar eso. ¿Ok? Eh, nosotros somos una sociedad que tratamos los dolores y gracias a al desarrollo tecnológico, tratamos los dolores por medio de ciertos químicos, ¿verdad? Cierta tecnología que nos ayuda a manejar eso. En sociedades donde no hay eso, el dolor se ve de otra manera. Nosotros simplemente vamos al doctor o vamos a un lugar y nos dan un medicamento y trabajamos con eso, manejamos eso de otra manera, se ve diferente. En sociedades donde no hay eso, o en la humanidad hace 200 años atrás, donde esos medicamentos eran más limitados, donde la tecnología era más limitada, la gente manejaba el dolor físico de otra manera, ¿ok? Hoy día, pues, hay una tecnología que nos ayuda en nuestra sociedad, pero no es universal eso. Nuestra sociedad no es igual a muchas. ¿Sí? Ajá. ¿Qué sintió físico? El Mm. dolor que sintió antes de morir, porque no desencarnó bien tampoco, es tan intenso y tiene una sensación tan fuerte que se pasa al periespíritu. Mm. Y por eso es que ya no teniendo el cuerpo físico, todavía Y en el su mente perispíritu. recuerda la intensidad de ese dolor. Exacto, pasa el perispíritu y todo, Exacto, pero es su mente que lo lleva allí. exacto. Sigue porque no sabe que ya no tiene el Eh, cuerpo físico. Dudas hasta ahí. Em, Es importante entender que el dolor no necesariamente es sinónimo de sufrimiento. ¿Ok? Sufrir implica otras cosas. Es más que dolor. ¿Ok? Pues, sí, lo que pasa es que no son la misma cosa. A ti te puede doler, pero no necesariamente tienes que sufrir. Y viceversa. Hay gente que sufre por un dolor que todavía no tiene. ¿Ok? Así que son dos cosas completamente, conceptos diferentes. Por ejemplo, yo conocí hace un tiempo atrás una persona que tenía un cáncer terminal y le dijo al doctor, no, 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 espérate, yo no quiero tratamiento. Yo me voy para casa con mi familia. Yo soy viudo, yo he vivido felizmente. Yo no tengo nada que arrepentirme en la vida. Yo tengo una vida plena. Estos 8 meses, en vez de estar cogiendo tratamiento, yo me voy para casa con mi familia. Todos los domingos hacía una fiesta familiar. Todos los domingos inventaba algo y asaba un lechón, hacía una comida, invitaba a los vecinos y qué sé yo qué. Todos los domingos. Y pues, él disfrutaba de compartir. Y no parecía nada morboso, ni nada triste. Al contrario, era una fiesta todos los domingos. Sus hijos todos los domingos iban. Y desencarnó un domingo, me siento mal, voy para el hospital. Van para el hospital, los recluyen. Ya el lunes en la mañana había desencarnado. Tranquilo. Nunca estuvo en la cama a pesar de que tiene un cáncer de eso en el páncreas, esas cosas que son bien terribles.
Nunca sintió arrepentimiento, nada. Todos los domingos compartían con sus amigos, invitaba a sus amigos que hacía años que no veía y los invitaba. Invitaba a familiares, se despidió, buscó familiares que estaban enchismados con él y él estaba enchismado con ellos y trató de el esfuerzo de antes de desencarnar, establecer relaciones y trató de hacer eso. Y para mí, pienso que dividió todos sus bienes en vida, habló con sus hijos, a ti te va a tocar esto, esto y esto. Y todo el mundo bien. Ese espíritu para mí tenía, ajá, era de Cabo Rojo. Para, si tuviera Flavio aquí estaría, este, pero era una persona que tenía claro concepto de la vida para mí. No tiene que ser espiritista, pero tenía un concepto de la vida diferente. ¿Ves? Y así terminó sus últimos días. Para mí eso es Cadillac, 4 estrellas. Eso es desencarnar realmente consciente de lo que es desencarnar. ¿Verdad? Ok. Seguimos aquí. El recuerdo de sensaciones físicas. Aunque ya no tengan cuerpo, los espíritus tienen conciencia del dolor frío o calor que alguna vez sintieron físicamente. Ese recuerdo puede causar sufrimiento. A veces sienten repercusión de lo que sucede a su cuerpo físico si aún tienen alguna conexión a través del perispíritu. Eso fue lo que hablamos de los gusanitos comiéndose el cuerpo, ¿verdad? O en caso de la cremación, cuando sienten el calor de lo que es la cremación, ¿verdad? Un ejemplo citado es el caso de los suicidas o de suicidas, quienes tras la muerte pueden experimentar la ilusión de que todavía sienten lo que les sucede al cuerpo. Y eso lo vemos mucho en la literatura espírita. Kardec habla mucho de eso. Por alguna razón los suicidas sufren de esto. Exacto. Y el no aprovechar la existencia causa ciertos traumas adicionales. Pues porque usted encarna para tratar de aprovechar el mayor tiempo posible encarnado y evolucionar. Y entonces, pues, eso, el suicidio es, y digo desde el punto de vista de Kardec y los libros espíritas, en otras culturas el suicidio no se ve de esa forma. Los orientales no ven el suicidio de esa manera. ¿Ok? Así que, entendiendo eso, Kardec y los espíritus que se comunicaron con Kardec, que tenían influencias religiosas, lo describen de una manera. Gratis en internet que se llama 30 años entre los muertos. Ujú, Y él es el que hace autopsia. ujú, Y entonces él ve los espíritus y creo que la esposa también y vienen a reclamarle, ¿por qué le estás destruyendo el cuerpo? Deja mi cuerpo tranquilo. ujú. Y él narra en ese cuerpo, en ese libro, todas las experiencias que tuvo con los espíritus que venían a reclamarle. Por, Es el- muy por, interesante, ¿ves? por abrir por investigar cuál es la causa de la muerte. Exactamente. Ok, sí, eso está bien interesante. Nunca lo traen, lo voy a buscar. Ok, el perispíritu es la estructura semimaterial que es el lazo entre el espíritu y la materia física. A través de él se transmiten sensaciones externas cuando el espíritu está encarnado y en la desencarnación actúa para que el espíritu experimente sensaciones generales. Es bien importante. Usted desencarna y usted conserva ese perispíritu, no se va a ninguna parte. Usted está ahí. Ese perispíritu rompe todas las relaciones con el cuerpo físico, o por lo menos trata, pero empieza a experimentar el mundo espiritual. Y usted empieza otra vez a regresar de donde vino. Y hay un proceso de turbación, según Kardec, hay un proceso de adaptación, de volver a donde usted vino, al mundo espiritual. Y ahí es que vienen todas esas sensaciones, todos esos sentidos se liberan y por eso es que causan en ocasiones esa confusión, ¿verdad? Cuando el preespíritu se purifica o se hace más etéreo, o cuando el espíritu es más elevado,
su capacidad de sentir sufrimientos materiales disminuye. Esos espíritus elevados, cuando se expresan, pues a veces ni se acuerdan de ciertas existencias que tuvieron. No le dan la importancia que le damos otros espíritus por su estado evolutivo. Además del dolor o sensaciones físicas o de recuerdo, los espíritus sufren moralmente, remordimientos, culpas, venganza, etcétera. Estos pueden ser más intensos que el sufrimiento físico, ¿sí? Que el dolor físico, ¿ok? Los corajes, las venganzas, las culpas, todo eso pues puede ser un peso mayor que simplemente el cuerpo físico o que el dolor físico. Cuando muere el cuerpo, el desprendimiento del espíritu no siempre es instantáneo y completo. Hay momentos en que el espíritu aún tiene la ilusión de estar vivo, porque lo está, porque siente que todavía le pertenece aquello que era su cuerpo y puede ver el cuerpo físico separado de él. ¿Ok? Tenemos experiencia de espíritus que ven su cuerpo y caen en pánico. Y ese pánico no les deja percibir ni entender lo que está pasando. Pero es bien importante, hay que meterse en la cabeza o en la mente de que usted está vivo siempre. Como espíritu, usted está vivo siempre. Está vivo antes de nacer, está vivo durante el crecimiento de su cuerpo, durante su desarrollo, está vivo durante su adultez, siempre está vivo. En los últimos momentos de vida del cuerpo físico todavía está vivo y al desencarnar sigue vivo. O sea, siempre el espíritu tiene vida. Sienten que todavía le pertenece ese cuerpo. Ellos como espíritu no pueden hacer que ese cuerpo físico ya inerte se mueva, No, ahí no hay hay marcha atrás. ningún tipo, por más conciencia que tenga ese espíritu de que No. esto es mío, no lo pueden hacer. Hay una porque vida orgánica que tan pronto se acaba, el cuerpo empieza a descomponerse. Segundos después, o sea, tan pronto el espíritu, hay ese desprendimiento, el cuerpo empieza un proceso de descomposición que empieza a los minutos después de desencarnar. Ah, empieza a descomponerse. Bueno, hay unos cuerpos que tardan, hay gente ¿verdad? Exacto, pero ya el cuerpo está muerto. La descomposición es lo que se atrasa. Yo he visto eso son como unos yogis, unos monjes de allá de Oriente, donde hacen de que el cuerpo tarde más tiempo en esa descomposición. O, ¿cómo lo logran? Sería un buen experimento. Porque como el espíritu que desencarna logra que cuando entierren su cuerpo, todavía ese cuerpo no se descomponga de la misma forma que se descompondría el mío, por ejemplo. Y si hace bien al espíritu, porque Que- está ¿Y ahí pendiente. cuál es el ejercicio? O sea, cuál es el objetivo, la función de eso? Pero eso ha pasado y pasa ahora mismo no me acuerdo, pero lo he visto en televisión, lo han dado cada rato, que desencarnan, ponen el cuerpo en unas urnas de cristal o de piedra y el cuerpo está ahí, ¿verdad? Intemperie sin ningún tipo de... Y ese cuerpo tarda en descomponerse, no es que tenga vida, es que la descomposición no es igual. Entonces se cree que es por la influencia del espíritu desencarnado, pero habría que investigar, porque yo realmente, pero eso es un fenómeno que no lo puedo explicar, pero debe haber una relación entre el perispíritu, el espíritu con ese cuerpo para que eso suceda. Sí, bueno, aparte de que hay unos rituales de sustancias que esos cuerpos ingieren antes de desencarnar, que tal que también tenemos que investigar, habría que investigar eso. Pero más allá de eso no sabemos, ¿verdad? Te ibas a decir algo, Ada.
Sí, podría ser a la inversa, ¿Qué? que el cuerpo empiece a descomponer y todavía no el espíritu esté ahí. Hay, hay unas condiciones Que médicas no donde el necesariamente, cuerpo empieza a, a descomponerse o a morir, Sí, hay un que, rey, no sé si lo has leído, un rey bien famoso, ¿no? Que él literalmente se pudrió en la cama, pero él no se había muerto todavía. exacto, Es- ahí a la inversa sí, yo creo que sí, debe haber cantidades de condiciones médicas, o sea, pues debe estar estudiado ya por él la tenía una medicina, condición médica, es pero estuvo meses largos ahí. sí, y el espíritu ahí porque el cuerpo no ha muerto todavía, puede estar en coma, puede estar, pero el cuerpo no ha muerto. Un familiar de Aida le pareció eso, le pasó eso, estuvo 2 semanas en coma, ya su cuerpo empezaba a sufrirlo, exacto, y ella estaba todavía con los mentales, ¿verdad? Las máquinas todavía medían signos de Pero vida. con esto de ahora de la cremación, Ujú. cambia. Bueno, O sea, ahora el espíritu no va a estar tan pendiente de que sí, su cuerpo todavía está, pues él le pertenece a ese cuerpo, porque ese cuerpo inmediatamente lo creman. sí, pero entonces se da el otro fenómeno en ocasiones, que es que siente el proceso de cremación. Hay espíritus que sienten ese proceso. No sienten el proceso de la descomposición a través de la pudrición del cuerpo o de los El microorganismos cuerpo físico, comiéndose, sí. sí, pero sienten el fuego y el calor de la cremación. Así que es diferente, o sea, lo que importa aquí es qué tan apegado está ese espíritu a su cuerpo, ¿eh? Si está bien apegado, lo vas a sentir todo. Si no estás bien apegado, pues el espíritu se desprende, te vas al mundo espiritual y te olvidas de eso. Ahí es que está la clave. La clave no es cuál es el mejor proceso para disponer de tu cuerpo. La clave es cuál es la mejor forma de educar tu espíritu para que al momento de desencarnar, mi desencarnación sea lo más O sea, amigable posible. ese apego viene del haber estado juntos, ¿verdad? Tanto ese cuerpo de haber estado, ese espíritu en ese cuerpo. Ese apego viene de la, de, de Y, la, de la mente que está detrás de ese cuerpo. El apego viene por ti, porque tú estás tan apegado a esas cuestiones físicas. pues, sí, por eso. Por ejemplo, el apego de un adicto es difícil de trabajar cuando desencarnan. ¿Por qué? Porque el adicto necesita un cuerpo para seguir bebiendo, para seguir inyectándose, para seguir satisfaciendo su adicción, ¿ok? Cualquiera que sea esa adicción, ¿ok? Que pueden ser muchas, pero ese apego al cuerpo físico es que tú necesitas el cuerpo físico para disfrutar de tu adicción. Y muchos adictos cuando desencarnan sienten ese apego. Pues porque si no, no pueden sentir lo que sienten cuando están bajo la sustancia, la influencia de la sustancia, ¿verdad? Cuando están drogados. ¿Ok? Pasa lo mismo con los jugadores, pasa lo mismo con otros tipos, como los que fuman, ¿verdad? El que come mucho, que también puede ser una adicción, ¿verdad? Los que son, hay hay muchos comportamientos, o diría yo que casi todos los comportamientos que tiene el ser humano pueden convertirse en adicciones. Pues sí, Caso de que cuando es que lo entierran, el entierro, ¿verdad? Que está, ¿cuánto tiempo dura? Mucha gente dice que duran años, muchos años, el cuerpo todavía intacto, pues. sí, pero Y todavía, entonces, en nuestra sociedad hay que embalsamar el cuerpo. Y eso es un proceso que ayuda a conservarlo hasta cierta forma, en cierta forma. Pero en sociedades donde eso no pasa, donde se entierran sin que nada pasa,
sea, el cuerpo muere y lo entierran, pues la descomposición es algo que, que es más rápido. Y entonces en esas sociedades de la India o en esos lugares donde todavía practican esa ceremonia, pues estábamos explicando hace poco que hay unas ceremonias de ciertos monjes que retrasan ese proceso de descomposición, pero eso es la excepción a la regla. La regla general es que el cuerpo muere y empieza a descomponerse y ese proceso no cambia, el espíritu se va y esa descomposición biológica sucede automáticamente. ¿Ok? Ok, esto es una continuación. Ajá. O este estado dura mientras exista algún lazo entre el cuerpo y el espíritu. Ese lazo crea sensaciones que podrían considerarse residuales del estado corporal. Voy a darle para atrás porque está como que se cortó ahí. Eh, Esos efectos físicos los sienten, pero no como vosotros, los sienten más bien por intuición que por una impresión real. El espíritu puede sufrir, pero no del modo del cuerpo. Sin embargo, puede experimentar sensaciones penosas o agradables, tanto más intensas como más desmaterializado esté, es decir, cuando más puro sea el espíritu. Eso es la pregunta 257. Nosotros nos estábamos concentrando todos nosotros en los sufrimientos, pero también hay alegría y hay cosas buenas. Por ejemplo, hay espíritus que sienten esa sensación de libertad cuando desencarnan. Hay espíritus que sienten alegría cuando se acercan a nosotros, porque están, aunque sea unos cuantos minutos con nosotros y se van. ¿Ok? Así que lo que pasa es que Kardec se concentra, las preguntas o la línea de preguntas estaba concentrado en los sufrimientos, pero pasa lo contrario con alegrías y con cosas buenas. Así que tampoco eso es, ¿verdad? No lo vamos a ver como algo completamente negativo. Los espíritus científicos no tienen cuerpo físico, pero el perispíritu puede registrar ciertas sensaciones. No es un frío físico, sino algo más íntimo, más mental, que puede incluso doler más. ¿Ok? ¿Ustedes han visto el caso de ese joven que está ahora siendo juzgado por un choque? Con el choque que pasó al frente del colegio. Si ustedes lo escuchan hablando, en él tiene una cosa por dentro que sufre por lo que hizo. ¿Ok? Está encarnado, pero él siente ese, porque eran sus amigos de toda la vida. Y él es responsable y se siente responsable. ¿Ok? Ok, ese espíritu, después que empiece ¿verdad? Probablemente vaya a la cárcel. Después que empiece a cumplir su pena, hay que verlo porque probablemente intente quitarse la vida por no poder aguantar ese sufrimiento. ¿Ok? Y ahí vemos cómo, por lo menos yo como espiritista veo el caso y veo cómo él manifiesta todo el tiempo, lo dice públicamente. Y eso es algo bastante, por un lado, como sociedad tenemos un sistema de justicia que hay que seguir, pero por otro lado, como espiritistas, tenemos que ver cómo se va a ayudar a ese espíritu. ¿Qué va a pasar? Bueno, como espiritista, ¿qué se podría hacer? No tiene la educación, ¿verdad? No sabe de cómo pasa, pero volvemos a lo mismo, vemos cómo pasa, ¿verdad? Vemos cómo él siente y padece y lo expresa. Así que vemos cómo tanto en el mundo físico como en el mundo de encarnados y desencarnados, vemos cómo la mente de ese joven lo tiene amarrado, lo tiene atado por lo que hizo, el arrepentimiento y el sufrimiento de eso. Es una situación bien delicada porque cuando él se manifiesta, él dice que él, ¿por qué ellos y no él? Y lloró y lloró, lloró mucho manifestando eso, porque él no quería que fueran ellos, porque era él el que tenía que. Pero ahí se Ah, le esclareció.
Exacto. Habría que entonces investigar desde el punto de vista espírita por qué eso es así. Pero lo vemos como él, ajá, sí, 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 y siente ese arrepentimiento, ¿no? Sufren los espíritus por lo que les pasa a sus cuerpos después de morir. Calé relata el caso de espíritus suicidas que siguen experimentando la forma en que se quitaron la vida incluso después de muertos. Ejemplo, un suicida que se disparó en la cabeza podría seguir sintiendo un dolor en la cabeza fuerte, ¿verdad? No porque su cuerpo lo sintiera, sino porque la mente está atrapada en la impresión del acto y su perispíritu que tiene esa memoria, ¿no? Ajá, bien. Esa es si miran bien la presentación, las preguntas que contestan están a mano derecha. Pregunta 257A creo que es el cuarto libro, el segundo libro Sí. que está grabando. Siempre se habla del olvido del pasado, pero hay un pero bien grande. Cuando ese evento que ocurrió, ese periespíritu retiene ese recuerdo doloroso en la memoria. Y por ahí entonces es que viene la terapia de vidas pasadas, no porque te vas a llevar atrás en el tiempo, es para que termine ese proceso, ese ciclo lo termine conscientemente, Ahí, porque está ahí. No sí. está bien atrás en el tiempo, está en su periespíritu, Y es guardado, porque es un acto, también tiene que ver mucho porque es un acto realmente significativo doloroso. en el, en el recuerdo o en la memoria de todos nosotros solamente se conservan los actos que más importancia tienen. Los detalles, según van pasando el tiempo, se van olvidando, pero es ese acto que es tan fundamental, que uno mismo se quita la vida de esa manera, pues crea una impresión en la memoria, en este caso en el perispíritu, que es donde se conserva la memoria. Robert, Añadir algo también, es que yo, ¿verdad? Pensando aquí como los locos, nosotros venimos también con una idea de que cuando morimos se nos acaba nuestra vida. Son millones los que pensamos en eso. Entonces, ¿qué sucede cuando yo pienso de esa manera y de momento me doy de cuenta que me suicido y estoy más vivo que nunca? Entonces, ese impacto o esa sensación no me deja a mí eh, eh, salir de ese trauma o que vengan seres queridos a rescatarme o ayudarme, sino sí, que me mantengo en ese estado, pero ese estado viene siendo también un trauma porque yo pensé que aquí se me acababa todo y es todo lo contrario. Entonces yo entiendo que eso también es parte de que te entonces quedas ahí con comienza algo con- completamente en diferente, esa conducta, eh, con ese algo interrogante. completamente inesperado también, porque la persona piensa de que acabó con todo, pero empieza otra cosa que es completamente algo que él no esperaba. Exacto. ¿Eh? No te libera, no te das No, cuenta. no. Sida, escoger una reencarnación posterior. Decir, voy a reencarnar en este. Habría que ver. Yo no me atrevo a decir porque puede ser. Todo depende del estado evolutivo, pero me parece a mí que los suicidas siempre están en un mismo estado evolutivo. Tienen unas visiones del mundo físico que son más o menos parecidas, ¿verdad? El mundo físico es más importante para ellos que el mundo espiritual. En conciencia espiritual. Y aún así procedieron a hacer el acto. ¿Cuántos católicos religiosos se suicidan? No pasa nada. O sea, el concepto espiritual que tengan no detiene el acto. Tienes ciertas situaciones y tus papás te están metiendo por la cabeza el comprar armas, la venganza, o sea, hay un ambiente hostil en tu hogar y eso es el insumo que tú estás recibiendo. Y a la primera que te hacen bullying en la escuela, tú lo sigues recordando y después vas y haces un mass shooting en la escuela porque te quieres vengar, pero lo Sí, que hay en tu mente que es eso. pero ahí hay algo más. Por eso es la Hay algo circunstancia. más. Cuando hablamos de un suicida que no quiere enfrentar consecuencias de sus acciones, es una cosa.
Pero hay gente que todo suicida que llega un momento que no puede soportar lo que la vida lo que es su vida, punto. Lo que él mismo ha creado de su vida. Y entonces piensa de que si se quita la vida, elimina eso. Ahí hablamos del sufrimiento. Sí, es que no Eh, termina la historia. Estoy hablando de un suicida después que hizo un mass shooting, ¿entiendes? exacto, pero las causas de los mass shooting son diferentes a las del... Complejo, es más complejo. Es más complejo. Por eso es que quiero establecer las diferencias. Y lo otro que te iba a decir es que, por ejemplo, ese suicida, simplemente el sufrimiento se detiene. Esa es la idea que tiene. Y lo que pasa es todo lo contrario. Mm, Quitó el cuerpo del medio, ahora ese sufrimiento lo siente con, Más, más plenamente, porque ese sufrimiento es psicológico, es mental. Y entonces, pues, y esos espíritus, hay historias en el libro de los espíritus, hay historias en otros libros de Kardec, y hay historias en la literatura. ¿Por qué? Porque son casos bien significativos. En la revista y en otros autores espíritas, con mucha frecuencia se presentan y pasa. En el caso de los adolescentes hay un factor que no hemos discutido y que no se discute cuando se habla de eso. Y es que el cerebro del adolescente no está completamente desarrollado. Hay unas áreas del cerebro que todavía no pueden, que las áreas que se encargan de establecer las consecuencias de sus acciones, esas áreas todavía no están desarrolladas. Y en sociedades donde no se les enseña qué pasa después que haces algo, pues pasa eso. Entonces vemos un fenómeno en nuestra sociedad bien grande de eso, bien alto. Hay mucha incidencia de eso en la sociedad norteamericana. Habría que ver y que estudiar desde el punto de vista espiritual por qué ese fenómeno se da más allá que en otros lugares y por qué pasa y por qué se parecen tanto los casos. Siempre hay bullying, siempre hay padres, siempre los mismos elementos siempre están. Y nadie se lo esperaba, nadie vio señales, siempre hay lo mismo. ¿Por qué se repite lo mismo? Que habría que ver por qué, investigar por qué. ¿Ok? Ah, mm, ajá, dígame. Eh, Se me ocurre hacer esta pregunta, Ah, quizás no sé cómo evaluarla, pero ¿el suicidio puede ser parte de la planificación que yo haga? Y si yo no estoy preparada con los que me ayuden a prepararla, o esto es un a disparate. mí me parece que no, es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo el espíritu está encarnado, más posibilidades tiene ese espíritu de aprender algo, Ah, sea mucho, sea poco. Por eso es que el espiritismo eh, es tan fuerte con la pena de muerte, porque el espíritu, mientras está encerrado físicamente en un lugar, tiene experiencia y habría la posibilidad de que hubiese cambios de conducta, aunque estuviese preso. Hay cientos de miles de personas que han estado presas y han cambiado su vida. Hay otras que continúan siendo las mismas personas, pero hay personas que aprovechan el tiempo que están encerrados, presos, y cambian y aprenden otras cosas, se hacen líderes de otra manera, comparten, hacen, ¿ves? Aprenden otras cosas. Así que no podemos decir de que simplemente el suicidio, pues, pues es algo bastante, ¿verdad? Complicado. Pero desde mi punto de vista, yo pienso que entre más tiempo el espíritu esté encarnado, haciendo poco o mucho, más posibilidades de crecimiento. Por consiguiente, pienso de que hay que dar ese espacio para que haya ese progreso. Porque pensamos que en la cárcel, dentro de la cárcel no pasa nada, pero pasa mucho. Habría que ver, pero no pienso que nadie pida eso.
Pero habría que ver, porque yo te estoy dando lo que yo opino sobre el asunto, o lo que yo puedo pensar o deducir de, habría que ver. Eso de los ciclos me causa problemas, porque el tiempo es infinito, el tiempo no tiene los ciclos o los tiempos, donde empieza algo y termina, lo ponemos nosotros. Eso es una idea que nosotros tenemos, pero el tiempo es continuo, ¿ves? Sí, o sea, pero también Ajá. o sea, eso tiene dos vertientes, Podría tener, sí, porque puede que mientras más tiempo esté encarnado, también esté más cometiendo más fechorías, ¿verdad? pero ahí está el libre albedrío. Eso va a ser parte de su aprendizaje. Tú no puedes decir que lo voy a matar para detenerlo. Eh, El aprendizaje, primero, eso es algo que nunca termina. Y segundo, tiene que haber consecuencias. Tiene Pues que haber entonces, consecuencias. tiene que haber consecuencias para que ese aprendizaje se dé. Pero Para que realmente, aprenda. exacto, realmente pensar, ok, le quitamos la vida para que no siga haciéndolo, no detiene nada. No pasa nada, no hay cambio en la persona que tú le quitas la vida, no hay nada, el espíritu continúa, por consiguiente no hay un propósito. Mientras está encarnado, podría pasar algo. No es que pase, pero podríamos hacer cosas con él, porque está encarnado. Después de desencarnado es difícil trabajar con él. Por eso es que el espiritismo y la pena de muerte están encontrados, porque no se le da al espíritu de reconstruir lo que hizo, el daño que hizo, de construir o de empezar a cambiar. Y es en el mundo físico que pasa eso, no es en el mundo espiritual. ¿Eh? Volvemos aquí. Mil veces más, el espíritu culpable es presa de remordimientos profundos y pulsantes. Estos son verdaderos tormentos ya en el mundo más cruel, y a mundos más crueles que todos los que pueda soportar en la tierra. Cuando desencarna el espíritu de esa manera por medio de un suicidio, esa expresión se da de que la culpa es mayor que cualquier castigo terrenal, como desencarnado, en el caso de los suicidas. Y hay un pedacito de eso ahí, las expresiones de un suicida, ¿no? Un espíritu que cometió injusticias en vida puede pasar tiempo sintiendo vergüenza, angustia, remordimiento, como si viera continuamente el daño que causó sin poder evitarlo. Eso pasa a los que hacen cosas malas y desencarnan, que experimentan eso. Si ven de una manera distinta, sí, ven de una manera distinta, la vista espiritual no está como fuera de... ¿En qué? ¿Puedo ver perdóname, sí. Es que cambió de tema ahora. Ah, lo que está arriba son las preguntas que estaba haciendo Kardec y lo que está abajo son las contestaciones. Y entonces hablamos ya de esto. ah, ¿En qué? No, estoy dándole para atrás lo que estoy haciendo. Mira, a ver, que Caleb, Caleb, técnico, dando para atrás. Estamos casi acabando, perdón, es que de momento pensé que lo había cambiado de orden, pero no. Ok, volvamos aquí, otra vez acá. Los sufrimientos morales son más intensos que los sufrimientos físicos. Un espíritu
que cometió injusticia, ya eso lo acabo de leer. Entonces, los espíritus ven de forma distinta a nosotros. Eso es un cambio de tema en la misma serie de preguntas. Y está hablando de cómo perciben los espíritus. ¿Ok? Que si ven de la misma manera, en forma visual o de la forma de los sentidos. Sí, ven de una manera distinta, los espíritus pueden ver distinto. Ya él terminó de hablar sobre los sufrimientos del cuerpo y empieza a hablar de los sentidos. La vista espiritual no está localizada en un órgano determinado como en los seres corporales. Es una facultad inherente al espíritu para que nada está oculto. Eso es, según Kardec, los espíritus no tienen nada oculto, no tienen nada, ¿verdad? Pero no todos los espíritus lo pueden ver todo, todo depende de su evolución, ¿ok? Un espíritu puede ver en la oscuridad o ver a través de las paredes o incluso percibir los pensamientos o intenciones de otros. Su visión es mental y no física, ¿ok? Esas son facultades que tienen los espíritus, ¿ok? Los espíritus ven de forma distinta. Había un libro bien interesante de Heley, el autor, donde habla de la visión de los espíritus. Y, y hay unas descripciones más, no tan solo pueden ver por dentro de las cosas, sino que pueden percibir de otra manera. Y habla de eso en ese libro, bien interesante. No me acuerdo exactamente el título del libro, pero Heley hace experimentos con eso. ¿Qué pasa si el espíritu está muy apegado a la materia? Kardec explica que algunos espíritus no se dan cuenta de que están muertos y permanecen cerca de sus cuerpos, incluso en el ataúd, en el cementerio, sintiendo angustia e incluso ilusión del encierro. Hay una foto bien famosa en la funeraria de Rincón, donde la gente no se da cuenta de eso, pero a mí me daba, y yo lo había visto, donde hay un entierro como en los años 20 y se ve el ataúd abierto y se ve el cadáver y una de las personas es el que está arriba, exactamente igual, con la misma ropa y todo. Y entonces está caminando porque es como una carreta. Y entonces pues se ve caminando con todos los que van. Ah, entonces pues es una foto bien grande y me encanta que esté en la funeraria. Nadie la percibe, pero si tú lo observas, hay una persona que está arriba y una persona que está abajo, que es la misma persona. Y entonces la diferencia está en que la persona de abajo no, no tiene pies, no se ve. Entonces yo le pregunto sobre la foto cuando yo estuve allí en un entierro. No, es una fotografía vieja que tiene eso borroso allá abajo. Y entonces la hicieron bien grande. Pero si tú la miras bien, yo decía, pues aquí hay un... Y es bien grande. Era una ampliación gigantesca. En el libro que yo escribí de los fugaz e intangibles está una historia similar que la dramatizó Khalil aquí en el centro Ah, de esa persona desencarnada ah, que no se ha dado cuenta todavía y está en su propio entierro y alguien lo ve y mira, y ve el muerto. sí. El muerto está caminando con el Eh, entierro del pues vivo. porque lo que muere es el cuerpo físico, no es el espíritu, ¿no? Sí. Un espíritu que no acepta su muerte, ¿verdad? Puede quedarse pegado al lugar donde murió, como en el caso de los accidentes o en una casa, sin entender que ya no pertenece al mundo material. Puede sufrir por el apego, no porque lo obliguen. O sea, no es que se le impone ese sufrimiento a ese espíritu, sino que sufre por sí mismo, ¿verdad? Y aquí ya estamos llegando al final. Al comprender las percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus, descubrimos que la verdadera vida no se limita al cuerpo físico, sino que se prolonga en la esencia inmortal del ser. El espíritu es inmortal siempre. Por eso es que yo decía que la vida continúa. Allí cada acción, pensamiento y sentimiento cobra un valor profundo, ¿verdad? Pues se refleja en el bienestar o el dolor del alma. Está hablando de la vida espiritual. ¿Ok?
Lo que usted va a ver en la vida espiritual van a ser las consecuencias de su vida física. Lo que usted sembró lo va a cosechar allá. ¿Ok? Así que por eso es tan importante pasar el mayor tiempo posible tratando de en la vida física construir algo. Y no es simplemente amasando riqueza, sino haciendo algo con eso. ¿Ok? Para que su vida espiritual en algún momento cambie, progrese. Esta enseñanza nos invita a vivir con mayor conciencia, cultivando el bien y el amor, sabiendo que lo que sembremos hoy en la tierra será la paz o la inquietud que recojamos en el mundo espiritual. Y eso es bien importante. Será la inquietud o la paz que usted recoja en el mundo espiritual, lo que usted siembre mientras está encarnado. ¿Eh? Cultivar el amor al bien. Ajá. Vivir Un, con mayor un conciencia. Usted trate presente de espíritu. vivir con la mayor conciencia que pueda y tratar de contribuir con lo mejor que usted pueda, con lo que mejor usted pueda, de acuerdo a sus capacidades y a su lugar, el donde esté y cómo pueda hacer. ¿Ok? Ok. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Alguien quiere decir algo? Ah, ok. ¿Qué? Sí. En el tema de la eutanasia, eh, yo que he leído sobre espiritismo y estudiado, no estoy muy de acuerdo con algunos espiritistas sobre el tema. Yo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está, por ejemplo, desencarnar, no hay necesidad de extender la vida de ese cuerpo para extender ese sufrimiento, ese dolor físico. Por ejemplo, ahora hay cientos de formas donde una persona que ya se sabe que va a desencarnar por un proceso natural del cuerpo, hay cientos de formas de que se le pueda extender la vida. No necesariamente la calidad de vida, pero sí la vida física. Ah, exacto. Yo tengo, ya ahí es otra cosa, pero por ejemplo, el constante extender la vida por procedimientos médicos que no necesariamente son calidad de vida porque son extremadamente dolorosos y solamente mantienen el cuerpo físico ya, pues ahí, eso en Europa ahora se le llama un maltrato terapéutico y se está hablando de eso ahora mismo, donde la tecnología lo que está haciendo es extendiendo la vida del cuerpo y extendiendo pues, los dolores o los sufrimientos. En el caso de un postrado en una cama, pues habría que ver cuántos años pasan, ¿verdad? Porque hay gente que se postra y pues hay gente que tiene Alzheimer, están 15 años, su cuerpo físico sigue trabajando, pero ya su mente no está allí. Entonces, eso habría que verlo, habría que investigar desde el punto de vista mediúnico y preguntarle a los espíritus. Yo tengo mis conflictos con eso. Ok, yo tengo mis conflictos. Hay espiritistas o autoridades o personas que son autoridad en el mundo de los espiritistas que dice que la vida es la vida y hay que dejarla hasta lo último, lo más que se pueda. Entonces, eso a mí me choca, porque no sé si es que lo dicen desde el punto de vista espiritista o que tienen ideas todavía religiosas que afinan con el espiritismo, de que la vida es sagrada y no se puede tocar. Para mí la vida es un medio, pero eso es lo que yo pienso, es un medio para el progreso. Estoy hablando de la vida física.
pero no tiene función después de cierto momento para ese progreso en muchas ocasiones. En el caso que tú estás hablando, por ejemplo, de una persona de 15 años con Alzheimer postrado en una cama, pues tenemos un trabajo excepcional que tienen que hacer los familiares para mantener ese cuerpo con vida. Y el aprendizaje está ahí, pero ¿qué pasa con ese espíritu? Habría que ver qué tanto progreso hay. Y eso es lo que a mí me causa este conflicto porque no entiendo el propósito, ¿ves? Y ahí hay choques, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Ya hay unos procesos mecánicos y físicos en el cuerpo para que después de cierta edad el cuerpo muera. Y no hay ese sufrimiento, es un proceso que el cuerpo pasa. Y la gente desencarna. Entonces, ¿por qué insistimos en extender eso? ¿Verdad? Cuando ya el proceso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué insistimos de mantener ese familiar ahí? Yo en casos familiares que yo he vivido, con experiencias con familiares cercanos, he visto que en ocasiones mis familiares se ponen de acuerdo, la persona está en coma, desconectamos las máquinas, vamos a dejarlo ahí. Pero por el otro lado de la familia he visto de que vamos a meterle cuanta máquina hay para mantenerlo vivo todo el tiempo y terminó pudriéndose en la cama. Entonces, y entonces, ¿ves por qué me crea conflicto? ¿Ves por qué tengo que volver a repensar eso como espiritista? Y no está mal que usted cuestione la doctrina. O sea, mm, perso- cuando esa persona no tiene ni siquiera los recursos económicos para eso. O sea, por eso es que en ocasiones yo cuestiono la filosofía y se supone que usted haga eso todos los días, todo el tiempo. Porque aquí no queremos creyentes, aquí queremos pensantes, aquí queremos gente que piense sobre eso y cuestione. No está mal cuestionar a Kardec. Yo no lo estoy negando, yo simplemente cuestiono algunas ideas porque ha pasado tiempo desde que Kardec escribió esos libros y hay unas leyes que son universales, pero hay otras cosas que son detalles que tenemos que volver a preguntarle a los espíritus si eso sigue funcionando así. Y hay que investigar y hay que ver. Y por eso es que venimos aquí a eso, a pensar y a cuestionar, y usamos el espiritismo como forma de filosofía para poder entender la vida, que para eso es que es el espiritismo nada más. O sea, esto no es una religión. Aquí no queremos creyentes, sino pensantes. ¿Ok? Pero yo tengo mis serias dudas sobre eso, sobre ese aspecto. No sé si sobre el suicidio también tengo mis serias dudas. Y entonces hay que seguir leyendo sobre espiritismo para entender. Exacto. Cada caso es particular, ¿ves? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ayer yo estaba viendo un documental sobre las Torres Gemelas, que es un evento que a mí me llama mucho la atención. Y hay una parte de todo documental de las Torres Gemelas, que es que la gente que se tira. Y están las distintas fotos. Entonces, una forma de verlo es que las personas que estaban de cierto piso hacia arriba no tenían posibilidades de salir. Muchas de esas personas ya estaban resignadas a lo que iba a pasar y simplemente se tiran. ¿Podemos hablar de suicidio? No había posibilidades de nada ahí. Exacto. Podemos hablar de suicidio en términos meramente mecánicos, son suicidas. Pero la circunstancia es que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, yo vine aquí. Hicimos una sesión mediúnica. No sé si alguien estaba en esa época, pero yo estaba aquí. ¿Tú estabas de medium aquí? ¿No te acuerdas? Fue un martes que se hizo una sesión porque había pasado eso. Flavio nos llamó y vinimos aquí.
y estábamos aquí en esta esquina. Y me acuerdo algo, salieron varios espíritus. Dos de ellos fueron de los que se tiraron. Y expresaban de que no se acuerdan de nada. Ellos se acuerdan que estaban en las torres, que sintieron un golpe y de momento sintieron la caída. Nada más. Los dos espíritus que se expresaron sobre eso. Se expresaron otros espíritus sobre el golpe. Se expresó uno de los que estaban en el avión, de los que eran árabes, y se manifestó aquí. Todos tenían algo en común. Todos esos espíritus tenían un pasado en común que tenía que ver con la conquista del viejo oeste en los Estados Unidos. Y todas esas relaciones de odio y de ataques, y nacen de ese pasado. Y todos los que desencarnaron en esas torres tienen ese pasado en común. Y es bien interesante porque el espíritu encarnado de mover a todos esos espíritus que murieron en las Torres Gemelas y llevarlos al mundo espiritual era un indígena norteamericano de aquella época. Y lo pusieron a hacer ese trabajo y lo describe ese espíritu al final de la sesión. Lo pusieron a hacer ese trabajo porque cuando pasó lo que pasó, ese espíritu se alegró. Y del mundo espiritual elevado, ¿tú te alegraste por lo que pasó? Pues tú eres encargado de esos espíritus. Y los puso a trabajar, y lo pusieron a trabajar. Y ese espíritu que lleva mucho tiempo sin encarnar, lo mandaron para acá abajo en misión. Y es responsable de todo eso que desencarnaron, que fueron miles, tanto bomberos, policías, el que pasaba, fue exacto, exacto. Y esa ha sido una de mis experiencias mediúnicas más importantes en mi vida porque tú ves más allá de la tragedia y de lo que pasa. No sé si, no sé si es parte de lo que tenía que pasar, pero ese, ese, ese cuento pasó aquí, no hubo ni un escrito ni nada. Fue una reunión de emergencia. Hubo personas que estaban aquí que empezaron a participar de la sesión y se fueron porque no pudieron manejar las emociones de lo que pasaba a nuestro alrededor, no se podían concentrar, no podían participar de la sesión mediúnica porque estaban tan emocionalmente cargados con lo que estaba pasando por los medios. Los otros medios vinieron a trabajar y ahí hubo una sección donde se pudo hacer. Fueron como 9 espíritus, más ese último que se manifiesta al final, que le dieron el trabajo difícil. Y de ahí yo aprendí de que no hay tal cosa como una tragedia. No hay tal cosa como es, es un movimiento de muchos espíritus al mismo tiempo, que tienen cosas en común. Pero eso fue, ¿verdad? Ese es mi privilegio en ese aspecto, porque para mí es una experiencia de privilegio, de yo poder vivir eso y observarlo, y poder darle sentido a lo que he aprendido con la filosofía, ¿verdad? Ah, ¿me oyen? Sí. Yo tengo 3 experiencias en mi vida de 3 personas que han muerto y yo les he ayudado a morir. Pero la más que yo sentí y no sentí con pena, yo tenía, siempre la tengo porque está en mi mente, lejos, una, una amistad con mi mamá. Algo que nos parecíamos tanto y chocábamos, pero nos parecían cuando mi mamá toda la vida dijo que cuando ella fuera a morir, nadie le alargara la vida. Y entre las cosas que decía, que nunca le pusieran las ondas esas que ponían o lo que fuera,
Y mi mamá, a los 27 años, a ella le dio tuberculosis y le sacaron un pulmón. Mi mamá vivió 50 años en un pulmón y nunca le dio catarro, casi nunca. O sea, yo encuentro que mi mamá era una persona que tenía un espíritu bien fuerte. Y tú le preguntabas, mi mamá le dio cáncer, un montón de, de cirugías que le hicieron, y yo le preguntaba a todo el mundo, ¿cómo tú te sientes? Bien, ¿no te da miedo? No. Y entonces uno le preguntaba, pero entonces ¿qué? Me decía, no, el único problema que yo tengo es la mente. La mente es el único problema que yo tengo porque veo y siento cosas y qué sé yo. Cuando mi mamá, que le dio Alzheimer, o sea, pero ella no perdió completamente, como muchas personas que no saben lo que hace, siempre me reconoció, siempre decía que si ya lo operaban o cualquier cosa, no le pusieran nada para contarle la vida, que la dejaran que se fuera, porque ya había vivido y que ella había sido feliz independientemente. Pues cuando ella se ahoga, parece que se acostó y se ahogó con la comida o con lo que fuera, pues mi hermana la lleva al hospital y la llevamos y qué sé yo, ni qué sé cuándo, se retraba. Ella tuvo como 5 días bien y volvió y le repitió. Yo estaba trabajando y mi hermana vino, asustada, yo no sé, vinieron y le pusieron los tubos. Cuando yo llegué, que me llamaron, yo me quedé, yo dije, no, si yo no quería esto. Ella decía que cuando se fuera a ir la dejaran tranquila. Se puso, pues, en esa semana mi hija se iba a casar, que se casó. Y yo decía, Dios mío, que a mi mamá le dé tiempo de que mi hija venga de la luna de miel y se pueda despedir de ella, porque ella quería mucho a mi hija. Un domingo, después que ya poco a poco, un jueves para domingo, yo voy y yo la toco a ella. Tenía parte del cuerpo, estaba calientito y el otro estaba bien frío. Y seguían con las máquinas y seguían con las máquinas. Y yo tengo que hacer algo. El domingo, Flavio, yo sí, y los otros que estaban, fuimos a verla. Cuando el médico viene a ponerle una inyección de qué sé yo, a ponerle la insulina y mi mamá, yo le digo, yo le voy a decir una cosa, yo doy la orden que ahora mismo usted le quite todos los medicamentos, deje que mi mamá se vaya tranquila. Yo vine y filmé, ya yo no busqué a nadie que filmara porque todos iban a decir que no. Y como alguien filmó y no me dijo nada a mí, pues yo vine feliz. Eso fue domingo. El lunes, yo decía, Dios mío, que de tiempo por lo menos de que mi hija venga. Eso subía y te empezaba a bajar, bajar, bajar. Cuando mi hija llegó, que la vio, que después yo había entrado y salido, yo le digo, sigue el camino, estás libre ya. Y no mires para atrás, no importa que llore ni que grite. Tú sigues tranquila. Cuando entró mi hermana, que yo hizo, y ahí se quedó mal. Y yo siempre me he quedado bien contenta con eso, porque yo liberé a mi mamá de algo que ella no quería y ella había pasado muchas cosas. Y yo recuerdo a mi mamá, yo no la recuerdo con dolor, ni con pena, ni con nada, al contrario, ella está bien, bien en mi vida, ella está bien viva. Seguro. Y yo entiendo que lo que hizo el señor ese que es amigo tuyo es lo que uno debe de hacer. Sí, él Es lo que uno debe de hacer. estaba bien claro en ese aspecto. Entonces, pues, había disfrutado de sus nietos, de sus hijos, era viudo y él sentía que después que su esposa se fue no había nada más. Y entonces, cuando se enteró de eso, simplemente tomó esa decisión. Y me gustaría verlo, o sea, me gustaría hablar con él ahora que está desencarnado para para ver cómo va. Pero respetando eso, pues pienso de que era una persona que ya estaba preparada y lista. Tenía 76 años, ya era una persona que según él había vivido lo que iba a vivir. Sí, entonces simplemente pues, y él decidió utilizar su tiempo de otra forma. Así que eso pues,
Tenemos que, ese tipo de cosas hay que investigarlas. No es que esté bien o mal, no es para juzgar, es todo lo contrario. Es para entender mejor la filosofía o para entender mejor los conocimientos sobre el mundo espiritual. Si eso está bien, si eso está mal, ¿cómo se hizo? ¿Por qué? ¿Por qué ese espíritu puede hacer eso y otros no? O sea, habría que investigar eso. ¿Alguien más que quiera decir algo antes de irnos? Camilo, es que tengo una duda. Lo consulté con Laude, tengo mucha confianza en lo que Lauda siempre Ajá. dice y demás. Él me dio una explicación, pero aún así pues continúo con la duda. Muñeca mencionó y tú mencionaste de unas personas desencarnadas que aún estando yo diría que en el ataúd, se pudo ver a ellos con su ropa en su propio entierro. Ah, ¿Cómo es posible? tú dices lo de la fotografía. Sí, lo de la fotografía. Eh, lo de la fotografía es que esa persona todavía no tiene conciencia de que ha muerto. Y entonces simplemente camina y comparte con los que están encarnados, como si nada hubiera pasado. Todavía no se ha dado cuenta de que ha desencarnado. Probablemente esa persona piensa que va para un funeral, pero no se imagina que es el de él. Esa persona no sabe que el funeral que él está caminando es el de él. Y entonces, pues, va detrás de su hija, y va detrás de su esposa, y va detrás de todas las personas que conoce, pero no tiene conciencia de que es él. Pero, No, él se piensa que tiene que tener un traje para asistir a un funeral. ¿y cómo las Y personas? eso, al pensarlo, se manifiesta. Esa es la parte de la idioplastía del espíritu, que según el espíritu piensa, se manifiesta en él las cosas. Y yo Y, podría verlo. y tú podrías verlo físicamente, aunque no seas medio. Mi mamá puede verlo mediúnicamente, pero él se puede materializar a tal punto de que refleja la luz y se puede ver materialmente. En el caso de la fotografía, se manifiesta materialmente porque una fotografía lo que capta es la luz. El fotógrafo no vio diferencia. El fotógrafo no vio diferencia. En el caso de la foto lo que hace es que percibe químicamente la película, percibe químicamente lo que el reflejo de la luz y se ve en la foto. Quizás nadie más lo vio o nadie se dio cuenta, pero en la foto, en ese momento de la fotografía, se ve, se ve. Solo que no se le ven los pies, se ve borroso. Y eso está bien. A mí me gusta porque nadie se da cuenta de eso, pero yo estoy seguro que, ajá, hay una pregunta. Kalin, un comentario, ok. Cuando se, cuando se desencarna, al yo no tener más el cuerpo material, el espíritu vive en un eterno presente, pues ya no tiene las percepciones del mundo físico. Algunas de las condiciones médicas que sufrió el espíritu se le quedan impresas en el perispíritu y cuando se le encarna a una persona, se le acerca a una persona encarnada, se transmiten esas sensaciones. Si la persona tiene sensibilidad mediúnica, a la segunda pregunta, si la persona tiene sensibilidad mediúnica, puede percibir las condiciones médicas que tenían. Hay muchos mediums que sienten los dolores, sienten las molestias, sienten eso en el área del cuerpo. Con respecto a la primera, no es un eterno presente, porque es un eterno pensar. El mundo espiritual es de mente a mente todo el tiempo. Los espíritus se comunican mentalmente. El mundo espiritual es un mundo mental y según lo que se piensa es lo que se manifiesta. ¿Ok? Por eso es que en el mundo espiritual hay espíritus que describen ciudades, que describen casas y lugares. ¿Por qué? Porque los pensamientos de las personas que están allí crean eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Se te aclaró que sea un poquito? Sí, en el caso de la foto,
Ujú. Ok, exacto, porque es que su mente tiene la ropa puesta ya, o sea, se manifiesta con su ropa porque nunca se ve desnudo, porque tú nunca estás desnudo cuando estás con otras personas, tú siempre estás vestido y tienes una idea de eso, y por eso es que ese automatismo se queda en la mente, y por eso se ven con ropa, y salen con ropa, ¿ves? Eso es todo, son espíritus, y muchos espíritus, sí, sí son medium, pero hay ocasiones donde, en el caso de la foto, la cámara capta ese momento. Y cuando capta, lo que se ve en la cámara no es la imagen que ve un medium, es la imagen física que refleja la luz. Refleja la luz y se ve. Probablemente otras personas lo vieron. Vieron a esa persona, tal vez no la conocían, pero vieron a una persona caminando. Físicamente se veía el espíritu. Eso se ha dado, hay evidencia de eso y de fenómenos parecidos con su ropa. Sí, los santos los ven con su ropa. ¿Tú has visto todas las historias de los santos? Todos los santos salen con su ropa, con las túnicas o con la ropa de la época. Así que en el mundo espiritual se ven con la ropa, con sombreros, con cigarros o lo que sea. En el mundo espiritual la gente se ve como se piensa. Y entonces, pues, se ve eso, se ve en esa época. ¿Eh? En el caso de los esclavos que yo describí, se veían sin cadenas, libres, corriendo, huyendo todavía. ¿Ves? De ahí, en el caso del caso de los alemanes que yo hablé ahorita, se veían con sus uniformes, con su armamento militar, debajo de un búnker, con las bombillas, sintiendo las explosiones afuera. Todo eso es creado por su mente. El mundo espiritual es un mundo mental y lo que tú piensas se manifiesta, se crea. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Ah? Sí, imagínate la mente de muchos unidos. Ok, pues gracias por todo. Pero, pero, pero miren, yo diría que la importancia de este tipo de estudios es para darnos de cuenta que realmente, como muy bien sabemos, que nosotros no morimos, trascendemos. Entonces, pues lo que yo podría llamar aquí sería educarnos, entender esto más, para poder desencarnar saludables, ¿eh? Y darnos cuenta de que tenemos esta oportunidad de no confundirnos, sino que cuando nos llegue el momento, estar preparados para esa transición. Así que muy buena la clase de hoy y agradecido también a todos por la presencia de ustedes. Y como siempre digo también a aquellos hermanos espirituales, que son muchos también los que vienen aquí para también coger este tipo de conocimiento y para seguir. Así que también los que se encuentran en internet, gracias y bienvenidos. Y como siempre decimos, que al regreso a nuestros hogares o al sitio que vayamos hoy, podamos impactarnos con este conocimiento, esta luz que llevamos de renacimiento. Gracias por su presencia y la clase queda cerrada.